Iniciamos una serie de enseñanzas acerca por qué negamos a Jesús o negar a Jesús. ¿Quién lo hace y por qué lo hace? Y veíamos hace 8 días como principio de la enseñanza, como principio de lo que estamos aprendiendo. Veíamos el pasaje de Lucas, capítulo 22, donde Pedro niega a Jesús. Y lo niega 3 veces. Y veíamos que la primera razón o una de las razones por las que negamos a Jesús es porque caminamos de lejos. ¿Se acuerda de eso? Bueno, no voy a repetir el mensaje, puede escucharlo ahí en YouTube. Y veíamos ahí en Lucas, déjeme decir algo curioso. Los 4 evangelios tienen muchas cosas en común. De hecho, 3 evangelios se les conoce como evangelios sinópticos, que significa que aunque son diferentes, tienen de puntos de vista diferentes, están hablando de la misma cosa. Entonces, que tienen muchas similitudes, que tienen muchas cosas en común, que le hacen estar en conexión para llegar a un mismo. Entonces, los 3 evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Estos 3 evangelios tienen más pasajes con mayor similitud, es decir, hay más cosas que se parecen entre ellos. El evangelio de Juan difiere en muchas cosas de estos 3 evangelios. Esto solamente es un dato curioso que quiero que sepan, que tengan. Entonces, los 3 evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, tienen muchas cosas parecidas, pero el evangelio de Lucas difiere en varias. Aunque nos cuentan la misma historia, nos la están contando de una perspectiva diferente. ¿Está conmigo? Ok. Sin embargo, este pasaje de cuando Pedro niega a Jesús está en los 4 evangelios. Es uno de los pocos pasajes que aparecen en los 4. Hay muchas cosas que aparecen en Lucas, otras aparecen en Juan, otras aparecen en Mateo, y los más similares son Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan difiere un poco de los 3. Pero este pasaje en particular, la negación de Pedro, está en los 4 evangelios. Yo meditaba en esto, consideré que es importante para Dios recordarnos en lo que le sucedió a Pedro. ¿Qué le sucedió a Pedro? Negó al maestro. Y nos lo cuenta en los 4 evangelios para que nosotros tengamos presente y tengamos en nuestra memoria el conocimiento de que sí se puede llegar a negar a Jesús. Sí lo hemos llegado a negar, que los cristianos iban a llegar a negar a Jesucristo. Ahora, eso está bien, por supuesto que no está bien. Sin embargo, lo vamos a hacer. Y Pedro negó al maestro. Entonces leíamos hace 8 días cómo Lucas nos cuenta este acontecimiento. Vamos a volverlo a leer ahí en Lucas capítulo 22. Al cabo son pocos versículos, solamente es para recordarlo. Lucas capítulo 22, versículo 54 al 62 dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. De ahí viene nuestra primera razón por la que negamos al Señor. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 62 dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En este pasaje vemos cómo Pedro niega
Pedro niega al maestro, lo niega y nos cuenta cómo sucedieron las cosas. Los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Juan, nos cuentan el mismo acontecimiento, pero nos lo cuentan desde puntos de vista diferentes, y eso es lo que nos va a permitir ver los otros dos aspectos de aquellos que niegan a Jesús. Es el mismo pasaje, es la misma historia, es el mismo personaje, se trata de Pedro y el Señor Jesucristo, pero ahora vamos a ver cómo lo cuenta Mateo, Marcos y Juan. Aquí no pierda Lucas, porque en algún momento volveremos ahí a Lucas, pero vamos a ver por lo pronto lo que nos dice Marcos en el capítulo 14 respecto a este mismo acontecimiento. Marcos capítulo 14, dice la Escritura, vamos a leer del versículo 66 al 72. Marcos 14, 66 al 72. Dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió de la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después de lo que estaban diciendo, de los que estaban allí, dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez, y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Es el mismo acontecimiento, pero en este caso Marcos nos agrega un detalle que Lucas no nos cuenta. Y quiero aclarar esto porque pareciera que es otra historia o que lo están contando de manera diferente. Lucas no estuvo presente cuando Pedro negó al Señor. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 que Lucas se dio a la tarea de investigar con detalle acerca de cómo sucedieron las cosas. Entonces Lucas tuvo que recurrir a personajes que estuvieron presentes en cada momento para poder escribir cómo es que sucedieron las cosas. Pero ustedes saben que de una persona a otra cambia la historia. Entonces, no sé a quién se habrá acercado Lucas, lo que sí sé es que Lucas se acercó a alguien que estuvo ahí, que vio cómo pasaron las cosas y que Lucas pudo aceptar eso en el Evangelio que hoy leímos. Pero algo curioso, Marcos tampoco estuvo presente en los hechos que nos está contando acerca de Pedro y de cómo negó al maestro. Pero a diferencia de Lucas, Marcos fue discípulo durante algún tiempo de Pedro. El que le enseñó el Evangelio de Jesús a Marcos fue Pedro. Quien le contó el Evangelio para que Marcos escribiera el Evangelio que hoy conocemos como el Evangelio de Marcos fue Pedro. Se los contó en Roma. Pedro fue maestro de Marcos durante muchos años. Después Pablo fue el maestro de Marcos, pero antes fue Pedro. Y el que le enseñó a Marcos cómo habían sucedido las cosas fue Pedro. Entonces lo que puedo decir es que en esta ocasión Marcos añade un detalle que solamente Pedro sabía. Marcos añade un detalle que no sabía Lucas, que los que le platicaban a Lucas no sabían, pero que Pedro sí sabía. Pedro sabía porque lo vivió. Entonces, esta es la parte importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque otra de las razones por la que negamos al maestro es porque no hacemos caso a las advertencias. Porque el Señor nos advierte de una o de otra manera qué es lo que va a acontecer a nuestras vidas para que nosotros tengamos presente qué es lo que va a suceder, pero no solamente nos advierte, sino que nos da señales de que está sucediendo lo que nos dijo que iba a suceder. Y entonces el Señor, ustedes recordarán
que antes de que Pedro niegue a Jesús, el Señor Jesús fue quien le advierte a Pedro y le dice: Pedro, me vas a negar. Y vamos a leer ahí en Marcos, ahí donde estábamos, en el capítulo 14. Sí, porque no hacemos caso a las advertencias. Esa es la segunda razón por la que negamos al Maestro. No hacemos caso a las advertencias. El Señor nos va a poner en advertencia siempre, porque Él no quiere que nos vaya mal, Dios quiere que nos vaya bien siempre, pero nosotros no escuchamos las advertencias. Lea conmigo en Marcos capítulo 14, ahí donde estamos, pero en el versículo 26, del 26 al 31, dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Quiénes? ¿Quiénes se van a escandalizar? En Marcos 14, versículo 26. ¿Quiénes se van a escandalizar? Todos, dice el Señor Jesús. No dijo: solo tú, Pedro. Solo tú eres un cobarde. Tú eres el único que me va a dar la espalda. O solo Judas que me va a traicionar. No. Digo, ¿quién? Todos. Todos os escandalizaréis de mí. Es decir, todos me van a negar. Esa es la advertencia del Señor Jesús. El Señor Jesús está poniendo en advertencia a todos los discípulos: todos ustedes me van a negar. Y cuando el Señor nos pone en advertencia, no es para avergonzarnos. Cuando Dios te pone en advertencia, no es para avergonzarte, no es para ponerte en ridículo, no es para que tú te sientas mal, digas: ay, el Señor ya me está rechazando, y tengas un corazón herido, sino que el Señor te está advirtiendo para que tú tengas claro qué es lo que está por sucederte y te prepares. Te prepares porque algo está por suceder. Así como te advierte para prepararte para la bendición que Él va a derramar sobre ti, también te advierte para que te prepares sobre aquello que está a punto de acontecerte, que te puede poner en mal. Mucha gente se queja y dice: ¿por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué, si Dios es bueno, manda a destruir toda una ciudad con hombres, mujeres, niños, bebecitos, animales inocentes que nada tenían que ver? ¿Por qué Dios destruye a toda una ciudad, a dos ciudades como Sodoma y Gomorra? Si Él es bueno, ¿por qué la manda a destruir? Lo que no lee la gente es que Dios puso en advertencia a este pueblo. Él les dijo: arrepiéntanse. Pero ellos no quisieron arrepentirse. Lo mismo le pasó a Nínive. Dios iba a destruir a Nínive de la misma manera que destruyó Sodoma y Gomorra. Y manda a un profeta, a Jonás el profeta, para decirles: arrepiéntanse, porque Dios va a destruir su ciudad en 40 días. Y Dios manda a este profeta. El profeta anuncia que la ira de Dios está por desatarse sobre Sodoma y Gomorra, sobre Nínive, y el pueblo escucha, el rey escucha, y todos se arrepienten, se ponen en ayuno y oración. Y Dios perdona a Nínive. Mucha gente piensa que Dios es violento y agresivo y destructor. No es porque no lo conocen. Dios es un Dios justo, pero también es un Dios de misericordia. Y Dios pone la advertencia, le dice a los discípulos: ustedes se van a escandalizar de mí. ¿Qué haríamos si el Señor nos dijera: me vas a negar? Si el Señor te hablara y te dijera: me vas a negar, vas a enfrentar una situación tan grave que me negarás, dirás que no me conoces, dirás que no me quisiste. Ay, sí. Y el Señor dice: pero sigo siendo el rey. Y el Señor te dice: me vas a negar. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué dirías? No. Eso es lo que dijeron los discípulos. Mira, lea conmigo. Entonces Jesús, otra vez el 27, entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ojo, no le está diciendo algo que se le ocurrió a Jesús. Jesús les está diciendo algo que ya había sido profetizado, que sucedería la noche en que Jesús sería arrestado.
El Señor Jesús solamente les está recordando algo que ya había sido dicho por otro, que el Señor Jesús sabía que había sido profetizado y solamente se los está recordando. Esto va a pasar. Se van a escandalizar porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ya estaba anunciado. ¿De qué se preocupaban los discípulos? Si ya estaba anunciado, ya estaba dicho, pues la cosa era cuidar su vida. Sin embargo, fíjense cómo somos tal. Versículo 28. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Todos son una bola de sacatones. Dice un hermano de Estados Unidos: son pastos crecidos. Puro zacate crecido, sacatón. Entonces, dice Pedro: aunque todos se escandalicen, yo no. Y mire, nada más es cosa que uno se arme de valor, para que salgan los otros valentes ahí. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Aquí Marcos lo dice más específico. Recuerda lo que le estoy diciendo. Marcos, siendo discípulo de Pedro, conoce más detalles que Lucas no conoce. Detalles que solamente Pedro sabía. Pedro le dice a Marcos, le cuenta: es que el Señor me dijo que antes de que el gallo cantara 2 veces, ¿sí? Que antes de que el gallo cantara 2 veces, yo lo iba a negar 3 veces. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Antes de que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Y dice, versículo 31, mas él con mayor insistencia decía, mire, Pedrito bien valiente, mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. A la cruz, que me crucifiquen contigo, que le agreguen otra cruz, que no sean 3, que sean 4 cruces ahí, y yo también cargo la mía. Así estaba diciendo Pedro: no soy capaz de morir por ti, yo me voy a morir contigo. El Señor Jesús le está dando una advertencia, y Pedro no está escuchando la advertencia. Pedro está pensando en él, en la imagen de él, en su persona, en su orgullo. Pedro está pensando no está pensando en lo que le está diciendo el Señor Jesús. Pedro no está pensando en la advertencia que le está haciendo el Maestro. Pedro está pensando: ¿qué van a decir de mí? Soy un sacatón. ¿Qué van a decir de mí? Que yo no sé, que yo estoy con Jesús solamente por conveniencia. ¿Qué van a pensar de mí? Que yo solamente busco al Maestro por las bonitas cosas que me da. No, yo con Jesús hasta la muerte. Y les digo que nada más era cosa de que se armara de valor Pedro. Y mire lo que termina diciendo: y también todos decían lo mismo. ¿Qué empezó diciendo el Señor ahí en Marcos capítulo 14? ¿Qué empezó diciendo el Señor? Todos se van a escandalizar de mí. ¿Quiénes? No le dijo solamente a Pedro, le dijo todos. Pero ya cuando Pedro sale del valentón: no, Señor, yo no te negaré, contigo hasta la muerte. Entonces en ese momento el Señor Jesús le dice: ay, Pedro, todos se van a escandalizar, Pedro. Yo no, Maestro. Todos, Pedro. Yo no, Maestro. Y es más, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. ¿En qué estaba pensando Pedro? ¿En la advertencia que le está haciendo el Maestro? No. Pedro estaba pensando en él, en cómo se sentía él, qué es lo que iban a pensar de él, cuál era la imagen de Pedro. Mire, Pedro se había comprado una espada, hermano. El Señor Jesús les dice en un mensaje:
vendan su alforja y compren una espada, porque vienen tiempos difíciles. Y ahí va Pedro, vende la alforja y se compra la espada. Y él cargaba su espada, hermano. De verdad, iba con Jesús y Pedro era el único que traía espada. Bola de mensos, ¿no oyeron al maestro que dijo que compráramos espada? Que se van a soltar los cocolazos. Y ahí andaba Pedro con su espada, bien contento. Y el Señor Jesús les dice, les advierte, me van a negar, se van a escandalizar. La segunda razón por la que negamos al maestro es porque no escuchamos las advertencias que nos hace el maestro. No escuchamos. ¿Cuántas veces iba a negar a Pedro a Jesús? 3. Antes de que cantara el gallo, 2 veces. Y ahora volvamos ahí a lo que leíamos antes, ahí en Marcos capítulo 14. Dice, versículo 66. Es el mismo pasaje que leímos en Lucas hace 8 días. Dice, entonces Pedro, abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y hubiera dicho, sí, ¿no quería que lo crucificaran con él? Sí, soy yo, vengo con él. Agárrenlo, adentro. ¿Pero qué dijo? No, yo ni lo conozco. Dice, versículo 68, mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que me dices. Y salió a la entrada. ¿Y qué pasó? ¿Cuántas veces cantó el gallo? 1. ¿Cuántas veces le dijo el Señor que iba a cantar? 2. Advertencia. El Señor le dice, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2. Y canta la primera vez. Hermano, yo digo, ¿qué no escuchó Pedro al gallo cantar? Porque después se lo dijo a Marcos. Pero no lo escuchó. Digo, ¿no estás oyendo que está cantando? ¿No te lo dijo el maestro? ¿No oíste la prédica del domingo cuando el Señor te dijo esto, esto y esto? Y en las lunes ahí estás, regándola, equivocándote, metiendo las patas. No te lo dijeron, no te advirtieron, no oíste el gallo cantar. Y cuando canta el gallo la primera vez era como decir, caray, ya cantó el gallo una vez. Yo digo, si yo con lo que sé hoy, que es más o menos, no tanto, pero yo creo que era como 1 año de andar con Jesús. Los discípulos anduvieron como 3 años y medio con él. Otra vez estaba haciendo cuentas de cuánto tiempo el Señor Jesús les enseñó. Y creo que alguna vez se los platiqué, no, creo que no. El Señor Jesús estaba las 24 horas del día. Vamos a hacer cuentas. Las 24 horas del día por 7 días de la semana. ¿Sí? Por 52 semanas que tiene el año. Por 3 años. El Señor Jesús les enseñó 26.208 horas. El Señor estuvo con ellos 26.200 horas. Que si lo dividimos entre los 52 domingos que nos vemos al año, serían 504 domingos. No, perdón, entre 52 domingos dije, o sea, entre un año. Serían 500 años, hermano. Necesitaríamos 500 años para aprender lo que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos en 3 años y medio. Bueno, descuéntele ahí las horas de comida y las horas de dormir. Ponga usted que se llevaría el Señor 300 años. Las horas de comida no. También les enseñaba, ¿cierto? A la hora de comer también había enseñanzas. Nada más las de dormir. Entonces estaríamos hablando que en lugar de 24 horas al día, estaríamos hablando que 16 horas al día el Señor Jesús les enseñó continuamente a los discípulos. 16 horas al día, 16 horas por 365 días.
por 3 años. Serían 17.520 horas de enseñanza que el Señor Jesús invirtió en los discípulos. Eso, entre los 52 domingos que nos vemos al año, serían 336 domingos. Perdón, 336 años otra vez. Necesitamos 336 años, hermano, para que yo les pueda enseñar lo que el Señor Jesús les enseñó a los discípulos. 300 años. Por eso no se desespere cuando lleva 5 domingos. 5 domingos sí, 5 domingos no. 5 domingos sí aprende, 5 domingos no aprende. Se le olvida lo de los otros 5 domingos. O sea que no se desespere porque no... Ay, pastor, es que ya llevo tantos años. Sí, hermano, pero no aplican ni la mitad. Y el Señor Jesús estaba con ellos. Por eso no debería de asustarnos que Pedro se escandaliza de Jesús. Lo que sí me llama la atención es que el Señor Jesús le dice: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Lo niega la primera vez. Pedro niega a Jesús la primera vez, como ya habíamos hecho hace 8 días. ¿Qué es lo que hace que neguemos a Jesús la primera vez? Caminar de lejos. ¿Qué es lo que hace que negamos a Jesús por segunda vez? Que no escuchamos la advertencia. Hermano, niegas a Jesús. El gallo canta, quédate callado. Ah, no. ¿Cómo? Está de por medio mi imagen. Está de por medio mi nombre. Está de por medio mi testimonio. Porque la gente lo acusaba a él de que era uno de los de Jesús. Y entonces escucha al gallo cantar una vez, y después de oírlo, lo niega por sí. La razón por la que negamos a Jesús es porque no escuchamos las advertencias. ¿Qué advertencias te da el Señor antes de que lo niegues? ¿Qué advertencias te da? No te enojes. No te sulfures. No lo tomes tan a pecho. Perdona, deja pasar. No te enganches con esto. Aléjate del pecado. No te juntes con estas personas. No te edifican. No te ayudan. No escuches estas cosas. No veas tanta telenovela. Te perjudican. Y el Señor te pone advertencias y dice: ay, no, eso es un asunto religioso del pastor. No, hermano, son advertencias. El apóstol Pablo lo dice. Veníamos platicando mi esposa y yo ahorita en el camino, y veníamos platicando y decíamos, el apóstol Pablo dice: si tú comes, no hay problema con lo que comes. Si lo que comes no te es pecado, cómetelo. Pero si lo que te comes te es pecado, no te lo comas. Es una advertencia. Porque toda la comida, dice Pablo, ha sido santificada por el Señor. El problema no es lo que comes. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Ah, entonces puedo hacer lo que quiera. No, está hablando de comida. Y el Señor habla a través de Pablo y dice: ten cuidado con esto, ten cuidado. Ay, no pasa nada. Una vez al año, no hay problema. Son advertencias. Son advertencias. Hace muchos años, en el 2006, yo sufrí un shock anafiláctico. Un shock anafiláctico es una alergia. Es una reacción de tu cuerpo a un medicamento o a algún alimento o algo que te produce una alergia tan fuerte o tan grave que te puedes ir en minutos. Si no te atiendes, te puedes morir. Yo me morí. No digo que vi la luz y vi una voz, no, y angelitos venían por mí. No. Solo sé que estuve inconsciente por unos segundos. Yo solo me inyecté penicilina y caí inconsciente instantáneamente. En cuanto me la puse, caí. Me morí, yo digo que me morí. Ya mis hijos estaban con unos cirios alrededor mío, llorando. Vestidos de negro. Sí, con esos cirios ahí prendidos. Rezando. Gracias a Dios mi esposa llegó a salvarme. Pero yo me morí. Ahora, nunca vi ninguna señal, hermano. Ninguna señal vi acerca de mi alergia a la penicilina, porque nunca había tenido alergia a la penicilina.
Pero ojo, yo me sentía mal de la garganta, decía, necesito penicilina. Iba con un médico ahí en el trabajo, oye, dame una receta para penicilina. Sí, ellos me la daban, yo iba a la farmacia, sacaba el medicamento y yo me la ponía. Y me inyectaba penicilina. Recordando, me doy cuenta que me inyectaba al menos 2 o 3 veces a la quincena penicilina. No completaba un tratamiento, no llevaba una secuencia de un tratamiento, solamente me sentía mal y ¡pum!, me echaba una penicilina. Creo que hasta cuando tenía hambre me ponía una penicilina. Con esto me distraigo. De verdad, era así como cualquier cosa ponerme penicilina. Como comerme un dulce, gracias. Era algo así. Entonces ese día estábamos en la casa, inyecté a Isra, inyecté a David y me faltaba Josué. Nos teníamos que inyectar los 5 en la casa. Así es que inyecté a Isra, inyecté a David, y cuando me inyecto yo, dije a Josué no, porque estaba chiquito, estaba muy pequeño, y dije, se me va a mover, y en el movimiento que haga lo voy a inyectar mal. Así es que no lo inyecté, me dije, bueno, espero a que llegue a ese, mientras en lo que llegue a ese me inyecto yo. Y cuando me inyecto, caigo muerto. Frío, completamente pálido, dice mi esposa, estabas pálido, estabas transparente, frío, todo. Yo lo único, cuando reaccioné, vi a mis hijos llorando a un lado mío, me saqué la jeringa, todavía la traía en la pompi, hermano. Cuando me saqué la jeringa, me subí a la cama y lo único que pude hacer fue decirle al Señor, te encargo a mi familia. Perdóname mis pecados. Si me voy a ir, Señor, me pongo en paz contigo. Perdona a todos sus hombres, a todas las personas sus ofensas. Perdono a todos. Me estaba poniendo a cuenta. Dije, ay, gracias que me dio chance de volver para ponerme a cuentas. Yo estaba poniéndome a cuentas. Cuando entró mi esposa me dice, ¿qué tienes? Ya le platiqué lo que pasó. Agarró el teléfono, le habló a un médico y dice, ponle, ¿cómo se llama? Hidrocortisona. Fue a la farmacia, había una farmacia cerca, casi enfrente de la casa. Sacó la jeringa, me inyectó y regresé. No escuché la advertencia. ¿Cuál era la advertencia? ¿Haberme puesto mal con la penicilina? ¿Antes? ¿Una pequeña señal? ¿Una pequeña alergia? ¿Alguna ronchita? No, la alerta era, estás usando el medicamento mal. No te automediques. No te autorrecetes. Pon atención a lo que estás haciendo. Pero yo no hice caso, hermano. Y me reaccionó el medicamento. Después de ese día que me morí en el 2006, en marzo del 2006, después de que regresé, los médicos, cuando me he enfermado la garganta, mi esposa es testigo, me enfermo de la garganta, me duele la cabeza, tengo algún resfriado, algo, los médicos, porque me rodeo de médicos en mi trabajo, dicen, tómate algo, ponte una inyección de penicilina. Le digo, no, tú me quieres ver muerto. No, ¿qué te va a hacer? No, es que tuve un shock. Yo hasta le hago el drama. Tuve un shock anafiláctico, me morí. Unos segundos. Ay, no te pasa nada. Póntela, estás loco. Póntela tú. Pero yo advertido ya estoy. Yo no sé si me haga bien o me haga mal la penicilina. Es más, no sé si la penicilina sea lo que me noqueó ese día. Los médicos dicen que sí, los especialistas. Uno me dijo, no, se me hace que te inyectaste el nervio y te noqueaste tú solito, te inyectaste directamente el medicamento al nervio y por eso te desmayaste. Ya tu cuerpo ya lo desechó, ya no pasa nada. Alguien se atrevió a decirme eso. Yo no quiero averiguar. Yo no quiero saber si eso no es cierto. Yo no quiero ponerme ni una pastilla de penicilina me tomo. De hecho, cuando me enfermo me dice mi esposa, tómate algo. No, gracias. Ándale, mira, para el dolor de cabeza. No, gracias. Hermano, me tomo algo y me pongo peor. Tomo un medicamento de lo que sea, para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago, para el dolor de hueso, me lo tomo y al rato tengo un dolor de estómago, luego me estriño, luego me duele la cabeza, luego me duelen los brazos, duermo todo torcido. No quiero tomar nada. Y no es que yo sea Superman, yo igual me enfermo. Igual me resfrío, igual me duele la cabeza, igual me da diarrea. Igual que ustedes. Bueno, a lo mejor ustedes más que a mí, pero no sé. Yo igual me enfermo. Y cuando me enfermo y me pongo mal, prefiero no tomar medicamento. ¿Por qué lo hago? ¿Por miedo? No. Porque ya hubo una advertencia.
Yo prefiero no tomarlo. Y no estoy en contra ni de la medicina, ni de la ciencia, ni de los medicamentos. Si alguien me dice, pastor, ¿tiene pastillas para esto? Ahí las tenemos. Ni las tomamos, ahí las tenemos en el cajón de la casa. Y no nos las tomamos nosotros. ¿Tenemos miedo al medicamento? No. No tenemos miedo al medicamento. No creo que los médicos sepan. Yo creo que saben, no todo, pero saben. Pero hay una advertencia en mi vida. Yo prefiero no tomar medicamento. Pastor, ¿cómo qué advertencias eran para mi vida? ¿Alguna vez has tomado refresco y te cae mal? No, se me hace que fueron las tortillas. No, es el refresco. No, se me hace que fueron los 10 tacos que me comí. No, quién sabe. O cuando vas a comer tacos, dices, no, el último taco ya no me lo debí de haber comido. Después de 15, no, pues no me inventes. No fue el último, fueron los últimos 10. Son advertencias, hermano. ¿Qué advertencias te da el Señor? Hace poco una niña de la iglesia allá en Valle de Chalco se puso malita. Y la hermana le avisó a mi mamá, le avisó a mi esposa, la mamá de la niña, le avisó a mi esposa, pastora, mi niña está malita, así. Y le dijimos mi esposa, le dice a la hermana, tienes que aprender a observar el cuerpo de tu hija. ¿Qué tienes que aprender? A observar el cuerpo de tu hija. Cuando le das de comer ciertas cosas, ¿cómo se pone? Cuando le das de comer estos alimentos, ¿cómo se pone? Cuando tiene esto, ¿cómo se pone? Cuando te hace un drama, ¿cómo se pone? Obsérvala toda. Porque de esa manera vas a poder saber qué es lo que le está haciendo daño a tu hija. Eso fue lo que mi esposa le recomendó a la hermana. Se encontró un artículo médico mi esposa, se lo manda a la hermana, un artículo científico de médicos especialistas. Y lo que dice la doctora que escribe ahí, observe al niño. Yo, mi esposa no es médico. Pero ¿cuál era el secreto para poder descubrir qué es lo que le estaba afectando a la niña? Obsérvala. Observa qué es lo que te pone mal. Si tú dices, es que mis hijos me sacan de mis casillas, pero todo el tiempo cuando estás con tus hijos estás bien. Solamente hay momentos específicos donde te pones mal. Observa qué es lo que te puso mal. Seguro no son tus hijos, es algo más. Cuando peleas con tu esposa, cuando peleas con tu esposo, ¿por qué lo haces? Observa qué es lo que provoca eso. ¿Qué es lo que desata esa bomba? Son advertencias. Que el Señor te dice, aguas, ten cuidado con esto, no entres a este territorio. Y de repente pasa, lo haces y canta el gallo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que sigues haciendo. Si ya cantó el gallo, te dijeron que iba a cantar 2 veces y ya cantó una, lo más lógico es que te calles, que guardes silencio, que no lo sigas haciendo, que no sigas practicando tal o cual cosa porque trae consecuencias. Lo más triste de negar al Señor Jesús, hermano, no es negarlo. Lo más triste son las consecuencias de negar a Jesús. Porque si tú niegas al maestro, tan se acabó y ya, no pasa nada. Lo negaste. Pedro lo niega una vez. ¿Pasó algo? No. ¿Se le cayó el cielo encima a Pedro? No. ¿Le aparecieron demonios y se llevaron su alma? No. El asunto es que Pedro lo negó una segunda vez y una tercera vez. Y entonces el gallo volvió a cantar por segunda vez. Y el Señor le había dicho, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Y no escuchamos las advertencias que el Señor nos da. ¿Hasta cuándo vamos a escuchar la advertencia? ¿Hasta que estemos en un hospital tendido en una cama? ¿Hasta que estemos debajo de 3 metros de tierra, sepultados? Porque no hubo oportunidad de salvarnos de nuestra terquedad. ¿Hasta que estemos divorciados? ¿Hasta que estemos peleados con medio mundo, con media familia? ¿Hasta que estemos enfermos de cáncer? Porque si no lo sabe, en los corajes entripados dan cáncer. Por si no lo sabía, le digo. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Sentimientos no procesados, sentimientos que no alcanzamos a asimilar y que no alcanzamos a digerir para superarlos, provocan enfermedades. ¿Cuál es la advertencia que el Señor nos está haciendo y no escuchamos?
¿Saben cuánta gente he visto que le está llorando a alguien? Es que no quería decirle esto. ¿Ya para qué? Ya es tarde. Ya se murió, ya se fue, ya no está. Cuando tuviste tiempo antes, cuando te fue advertido antes que pararas, que te detuvieras, que no siguieras, que el gallo estaba por cantar por segunda vez. Y no quisiste, seguiste haciendo lo mismo y quisiste hacer la misma actitud y tener el mismo comportamiento sin importar el daño que hiciste. Tenemos que aprender a escuchar las señales. El no escuchar la señal. Imagínense, usted va por la calle y se pasa un semáforo en rojo. Ay, no pasó nada. Segundo día, te lo vuelves a pasar, no pasa nada. Tercer día, no vuelve a pasar. Cuarto día, quinto día, te echas todo el mes cruzándote el semáforo en rojo y nunca pasa nada. Y de repente ves una serie de videos en televisión o en YouTube o en el internet, ves una serie de videos de todos aquellos que se pasan el semáforo en rojo y terminan en un choque. Y ¡oh, qué tontos! No saben pasarse un semáforo en rojo. Es una advertencia. Te están diciendo, no lo hagas, esto puede pasar. A alguien le pasó. A alguien le sucedió. ¿Por qué lo tienes que hacer tú? ¿Por qué en lugar de poner atención y tener cuidado de lo que estamos haciendo? Y si alguien nos pone en advertencia, no lo sigas haciendo. Mire, la Biblia habla muchas cosas que no ponemos atención y cuidado. Una de ellas dice, la mujer necia es como la gota continua. Fastidia. ¿No lo han escuchado? ¿Y han escuchado la gota continua? En la regadera, en la cocina, cuando ya pasa el empaque, se... tup, 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 tup. Y bueno, un minuto. Pero toda la noche, toda la vida. ¿Qué comparación tan dura hace la Escritura acerca de una mujer necia? Es como esa gota que está ahí, muele y muele y muele. Dice otro pasaje, es mejor estar en una cueva apartado y lejano, escondido en la cueva, que al lado de una mujer necia. Ahora no me miren feo, así dice la Biblia. Y los hombres decir, échale pastor, él es duro. No, también hay para los hombres. También hay para los hombres. El hombre perezoso y negligente, tarde que temprano le alcanzará la pobreza. ¿Les sigo? La Biblia está llena de advertencias. Ahí están escritas. Pero creemos que no son para nosotros. Esos son para los que se portan mal. Pedro dice, yo no soy cobarde, Señor, yo te sigo hasta la muerte. Y a la primera lo niega. Ahora déjeme decirle algo. Y esto nos lleva a la tercera razón por la que negamos a Jesús. Creo que ya no me alcanzó el tiempo. No me va a alcanzar el tiempo. Bueno, yo no tengo prisa, pero no me va a alcanzar el tiempo. Mejor ahí le dejo. No. Cuando nosotros somos advertidos, no somos advertidos para ser avergonzados. El Señor no te advierte y dice, Pedro, me vas a fallar. Me avergüenzas, Pedro. No le dice eso, hermano. Es más, le da una palabra de esperanza a Pedro y a los demás discípulos diciéndole, me vas a negar, pero yo voy a volver. Y cuando vuelva, los voy a levantar en gloria. Los voy a avivar en el Espíritu. Las advertencias del Señor Jesús no son para que te sientas mal de que le fallaste al Señor. Me dijo que lo iba a hacer y lo hice. No es para que te sientas culpable. Bueno,
Si te sientes culpable para arrepentirte, está bien. Pero si te sientes culpable para martirizarte y decir, soy un gusano, no valgo nada, no sirve de nada. El Señor te confronta, y cuando te confronta para corregirte es para que te vaya bien, porque Él te ama. El miércoles pasado, yo estoy dando una licenciatura en teología. Por cierto, todos están invitados, ya se los había dicho. Los miércoles la licenciatura en teología es para ustedes. Y pueden ir a la iglesia. Y hay un hermano que está yendo a la licenciatura y me preguntaba acerca de un pasaje donde el apóstol Pablo le dice a los hermanos, me parece que es en Efesios, perdón. Déjeselo, confirmo. Sí, Efesios capítulo 3. Solamente quiero mencionarlo porque tiene que ver con este mensaje que estamos dando hoy. Efesios capítulo 3, versículo 13. Todavía no me funciona el cerebro. Todavía no funciona la memoria. Y me preguntaba el hermano, me decía el hermano, pastor, me pasó esta situación, tuve este problema, oré a Dios, busqué a Dios y me dio esta palabra. No puedo platicarles todo el contexto de lo que me platicó el hermano en ese momento, solamente quiero hacer referencia al versículo, al texto, y la explicación que el Señor nos dio respecto a este texto. Efesios capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra del Señor, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Otra vez, lo vuelvo a leer. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Me decía el hermano, pastor, pero ¿cómo está esto? ¿Acaso los hermanos debían de gloriarse por las cosas que le pasaban a Pablo? ¿Los hermanos deberían de sentirse contentos por las tribulaciones que está viviendo Pablo? ¿O deberían de recibir honor y reconocimiento por las tribulaciones que estaba pasando Pablo a causa de ellos? Estábamos ahí y el Señor traía una palabra a mi corazón. Decía, no es así. Lo que Pablo les está diciendo a los hermanos en Éfeso, les estaba diciendo, Dios los ama tanto a ustedes, que aún yo sufro por causa de ustedes. Aún yo tengo que padecer para que ustedes sepan que Dios los ama. Es lo que debería de hacerles sentir satisfechos. Saber que Dios los ama. Y Dios los ama tanto, lo dice Juan capítulo 3, versículo 16, y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué tamaño te amó Dios? Tanto que su Hijo unigénito murió por ti. Y no solamente te ama Dios así, sino que aún los siervos de Dios tienen que padecer para que tú sepas que Dios te ama. ¿Sabe? Muchas veces los siervos de Dios no tenemos todo lo que queremos, ni hacemos todo lo que buscamos o quisiéramos hacer. Porque Dios nos dice, no, invierte tu tiempo en ellos. No, invierte tu tiempo en sus vidas. Ay, Señor, pero no me escuchan. Les doy las advertencias y no hacen caso. El Señor dice, y yo también les dejé advertencias y no me escuchan. Pero aún así, los amo. Los amo. Quiero que ellos sepan que los amo. Así es que si tú tienes que padecer un poco para que ellos sepan que yo los amo, sufre. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, tú pues como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. Es decir, ¿a qué se refiere? Que tenemos que enfrentar la vida y que hay golpeteos. No. Eres un soldado de Jesucristo. Y cuando tú inviertes tu vida para servirle a Dios,
tu vida pasa en segundo término, tercero, cuarto, quinto, sexto. Porque es más importante de aquellos que Dios ama. Que Dios sepa que Dios los ama. A veces yo quisiera que ciertas cosas pasaran en la vida de mis hijos. ¿Cómo quisiera que ellos escucharan esto, o hicieran esto, vivieran de esto? Y no lo hacen, no lo viven, no les pasa. Digo, ni modo. De repente me pasa a mí, me suceden cosas a mí, y digo, pero ¿por qué a mí si la elección es para ellos? ¿Por qué tengo que pagar el plato roto yo si ellos lo rompieron? Porque los amo. Porque los amo, por eso ellos tienen que saber que los amo. Pero ¿por qué yo tengo que ir a la cárcel? Dice Pablo. ¿Por qué yo tengo que sufrir? Dice Pablo. Porque los amo a ellos. Irás a la cárcel tú, Pablo, para que ellos no vayan a la cárcel. Y no es que Pablo estuviera pagando el pecado de los hermanos. No, aclaro. Lo que Pablo está diciéndoles a los hermanos, si yo tengo que pasar por tribulación para que ustedes entiendan el amor que Dios tiene por ustedes, lo pasaré. Pero no se angustien, dice Pablo. No se angustien por mis tribulaciones, no sufran por lo que yo estoy pasando. Que a final de cuentas es para que ustedes entiendan. Señales como estas, advertencias como estas, son las que Dios quiere poner en tu corazón, para que tú tengas presente todo el tiempo que Él te ama. Dios quiere que tú sepas que Él te ama. Que no importa cuántas veces lo has dejado. No importa cuántas veces el Señor te ha advertido y no has escuchado la advertencia. Apenas mi esposa hablaba con una hermana y ya hace algunos años mi esposa le había dicho, mira, tu relación no está bien. O buscan a Dios y se acercan a Dios para que Él corrija su vida. Por sepárate. No está haciendo. La hermana los hermanos. Como 2 años. Dejamos de verlos. Supimos de repente por noticias así a distancia. Hasta que finalmente le habló a mi esposa y le dijeron, pastora, ya tronó esto. Y cada vez yo recuerdo, porque yo oía a mi esposa cuando hablaba con ella, yo oía como mi esposa le decía, tienes que buscar a Dios, acércate a Dios, ríndanse a Dios, vengan a la iglesia. Incluso la última vez que los vimos, fuimos a verlos hasta su casa, que nos recibieron casi a fuerzas. Ni querían recibirnos, más bien nos recibieron porque ya estábamos ahí. Pero ya estaban los papás, ya estaban la mamá, ya estaban los vecinos ahí. Había como 30 personas, pero había como 6, 7 personas ahí antes que nosotros. Y a nosotros nos recibieron nada más porque estábamos ahí. Si no, yo creo que ni nos dejan pasar. Y les dijimos esa vez, busquen a Dios. Busquen a Dios, acérquense a Dios, rindan su vida a Dios. Y no nos quisieron escuchar. Hoy el asunto terminó. Hoy la bomba explotó. Se terminó el matrimonio. Se terminó la relación. Ambos son jóvenes, quizás se encuentren pareja en algún momento de su vida. Pero ¿y los hijos? ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo van a vivir? ¿Por qué no escuchar las advertencias? ¿Por qué no poner atención a Dios y decir, Dios, algo está mal? ¿Por qué si te duele la espalda, en lugar de decir, ay, duele la espalda, dame un masaje? En lugar de ver por qué te está doliendo, lo que queremos es solucionar por encima del problema. Te vuelves a acostar en la misma cama, te vuelves a acostar en la misma posición, y el otro día te vuelve a doler. Y luego otra vez al otro día, y al otro día, y por semanas. Siempre te estuviste dando un masaje que aliviara el dolor, pero no resolviste el problema. La primera de cambio tienes que decir, algo está mal.
De repente mi esposa dice, ay, se me antojó un chocolate. ¿A uno? No. Chiquito. No. Ay, qué malo, no le dan ni un chocolate a la pastora. No, porque la sabemos que le afecta. Ah, pero no. Así. ¿Sale que te va a matar? ¿Qué la quiero muerta? No la quiero. ¿Sí me explico? Una cosa en tu vida, si algo no te funciona, si tú vas a una reja que dice cerrado, no pasar. Ah, no, yo soy hijo de Dios y a mí me abren porque me abren. Agarras y no leí, están diciendo no pasa. Si el Señor te está diciendo no lo hagas, si el Señor te está diciendo compórtate, si el Señor te está diciendo obedece, si el Señor te dice pon atención, escucha lo que te tengo que decir, sabe, por algo en el libro de Apocalipsis usted puede leer, en más de una ocasión, el Señor Jesús es el que le está hablando a Juan, el que está escribiendo el Apocalipsis, y le dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú estás esperando que el Señor te obligue a hacer algo que ya te advirtió que tienes que hacer, y estás esperando que se te aparezca un ángel con una espada en la mano para obligarte a hacer algo que tú no has querido hacer, el Señor no va a hacer eso. Por eso hay advertencia. Si nosotros seguimos sin escuchar las advertencias, terminaremos negando al Señor. ¿Amén? Entonces escuche las advertencias. Escuche las advertencias de tu cuerpo. Si sientes que estás que revientas, el otro día estaba tan bueno, cosa no, estás con el trabajo. Yo me enojé en el trabajo, estaba tan enojado, empezaba a doler la cabeza. Estaba tan frustrado, me sentía tan frustrado por lo que había pasado en mi trabajo. Sentía que la cabeza iba hacia el trabajo de mi esposa, iba a recogerla para irnos a casa. Si yo llego así con mi esposa, la primera cosa que me dijera mi esposa, yo iba a contestarle. Así es que yo sabía que camino al trabajo de mi esposa, me paré en una calle que vi más o menos solitaria. No es mucha la distancia del trabajo de mi esposa a mi trabajo, no es mucha la distancia, son 10 minutos de carro. Así es que busqué una calle que estaba solitaria, me paré, me orillé, apagué el carro y grité. ¡Ah! La gente pasó. La gente pasó. También me ayuda. La gente pasó y no fue suficiente. Tuve que gritar. Era mucha la presión. Yo llegué con esa presión delante de mí. Entonces subieron. No sé. Te va a frustrar la vida. Te va a frustrar la situación por la que estás pasando. Que no tienes todo lo que quieres, ni se te da todo lo que buscas. Y te desesperas. Eso lo entiendo, hermano. Y entiendo que te deprimas. ¿Por qué dejar? Si el Señor te ya está advirtiendo, te está diciendo, aguas, estás a punto de reventar, aguas porque ya le gritaste a los niños, aguas porque ya levantaste la voz. ¿Sabe? Leía un mensaje, por cierto, lo voy a publicar al rato en Facebook. Leí algo que me gustó y me llamó mucho la atención. Y lo que yo leía era que dice que un animal herido es más propenso a atacar. Un animal que está herido
está más propenso a atacar. No importa que lo quieras ayudar. No importa que lo quieras abrazar y mostrarle tu cariño. Si el animal está herido, cuando tú te acercas, el animal se va a defender. Porque está herido. ¿Sabe que así le hacemos nosotros? Por eso el Señor Jesús dice, perdona. Sana tu corazón. No vivas herido. Porque aunque te quieran hacer una muestra de amor, una muestra de cariño, si estás herido en tu corazón, déjame. Oye, te voy a hablar. ¡Déjame! ¡Animal! ¡Filisteo incircunciso! ¿Por qué no aceptas una muestra de cariño? Porque estás herido, eres un perro herido. No por nada dice la Biblia, el apóstol Pablo, que tenemos instinto animal. Dice, instinto, dice carne animal, instinto animal, diabólico. Se nos mete el chamuco, hermano, cuando no escuchamos. Ahora, ¿qué es lo que te estoy diciendo? No llegues al punto de negar al maestro. No llegues al punto de negar tu fe. No llegues al punto de negar tus convicciones. Escucha las advertencias. Escucha las señales. Si te pones mal comiendo ciertos alimentos, no los comas. Ay, pastor, pues están bien ricos, pero no los comas, te pones mal. Si ya te diste cuenta que si te desvelas, que si te acuestas a la 1 de la mañana, al otro día pareces león enjaulado y nadie te aguanta, no te duermas a la 1 de la mañana. Duérmete a las 10, a las 8 de la noche. Ay, pastor, pero ni las gallinas. ¿Y qué? Tú no eres gallina, pero eres inteligente. Dormir te ayuda, te pone feliz. El otro día me dice mi esposa, hoy David se levantó bien contento. Porque durmió bien. Es verdad, hermano. Son advertencias. No todos somos iguales. No podemos esperar que uno reaccione igual que el otro. No puedes esperar eso. Así es que aprende a escucharte. Aprende a escuchar tu cuerpo. Aprende a escuchar tu metabolismo. Aprende a escuchar tu corazón. Si hay palabras que te ofenden, pero es chistoso para la familia. Dices, bueno, todos se ríen, jajaja, pero tú estás por dentro bien entripado. Levanta la mano y dice, oye, ¿sabes qué? Esa palabra me ofende. No la digan. Ay, me aguantas nada. Dígala cuando no estoy, pues. Pero cuando yo estoy, no la usen. Me ofende, me hiere mi corazón. Escucha la advertencia, hermano. Escucha la advertencia de aquel que te está diciendo no sigas. ¿Sabe por qué tuvieron que estipular en la ley? En la ley tuvieron que poner, si la mujer dice no, y aún así el hombre insiste en tener relaciones, es violación. ¿Sabe por qué tuvieron que poner en la ley? Porque las mujeres decían no, y el otro menso creía que le estaban diciendo sí. Y tuvieron que ponerlo en la ley para acusar de violación al hombre, porque el hombre era necio. Y bueno, también aplica para la mujer. O sea, en los dos sentidos es igual la misma ley. Si se dice no, es no. ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Por qué si dice alto, no pase? ¿Por qué pasamos? ¿Por qué si te dicen no pises el césped? Y hay un patio verde de césped y solamente un caminito. Una vereda. De todos los que no escucharon el no pise el pasto. Todavía hay unos cínicos que dicen, aquí ni hay pasto. No hay, había. Había pasto ahí. ¿Por qué no escuchamos las advertencias? ¿Por qué no escuchamos cuando dice baje su velocidad? No exceda los límites de velocidad. No use el celular cuando va manejando. ¿Por qué no lo escuchamos? ¿Hasta que nos pasa algo? ¿Hasta que se pierde la vida? ¿Hasta que se pierde un miembro del cuerpo? ¿Hasta que enfermamos? ¿Hasta cuándo vamos a escuchar? Eso es en las cuestiones terrenales. Ahora lleve eso mismo a los asuntos espirituales. Si el Señor te dice, haz esto, haz aquello, no te alejes, ven a mí, acércate, arrepiéntete, ora, lee la Biblia, búscame, gózate, perdona. Si el Señor nos dice todo eso, hermano, no están ahí para llenar un libro y que tuviera más hojas.
De hecho, esto está, no puedo decir incompleto, pero no está todo lo que tendría que estar. El Evangelio de Juan dice, al final, si se escribieran todas las cosas que Jesucristo enseñó y que Jesucristo hizo, no alcanzarían todos los libros en la tierra para escribirlo. No está todo. Está lo que tú tienes que saber. Está lo que tienes que entender. Las señales que te advierten acerca de qué camino debes de tomar. Si no, terminaremos como Pedro. Bien armados con una espada al cinto, pero negando al Señor Jesús. Sin escuchar las señales. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra, por lo que hemos aprendido hoy. Te pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que nos instruyas, que nos enseñes, que nos nutras con la enseñanza y el aprendizaje de tu palabra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede arraigada en el espíritu y corazón de mis hermanos. No solamente en su mente, que descienda a su corazón, que se haga carne en su corazón. De manera, Señor, que tengan presente que es necesario escuchar las señales. Terminaremos negándote, terminaremos apartándonos, alejándonos, negando la fe, negando que tú eres el Hijo de Dios, negando que te conocemos. Y tu palabra dice que si nosotros te negamos delante de los hombres, tú nos negarás delante de tu Padre en el momento del juicio. No queremos que eso pase. No queremos negarte, Señor, ni queremos que tú nos niegues. Por eso, Señor, haznos entendidos para poder escuchar la advertencia, la señal, el mensaje que nos dice: aguas, estás a punto de negarme, estás a punto de hacer algo incorrecto, estás a punto de fallarme, estás a punto de equivocarte, estás a punto de herir a los que amas. Ten cuidado. La Biblia dice que el Señor Jesús dijo a los discípulos: les conviene a ustedes que yo me vaya, porque enviaré a otro Consolador a estar con ustedes, el Espíritu Santo, que les recordará todas las cosas que yo les he mandado. Hermano, no solamente no escuchamos las advertencias, no escuchamos al Espíritu Santo. Necesitamos oír al Espíritu Santo. Necesitamos oír su advertencia y lo que nos dice, para que no terminemos negando a Jesús. Padre, bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.